y no llega. Entonces yo estoy ahí esperando en mi casa. Perdón. Bueno, ok. ¿Tú vas a la pelea? ¿Ya lo subí? Que son los que van a hacer para el examen. Está la tarea 7. En la tarea 7, cuando ustedes ven los apuntes de residuos, es un capítulo de un libro, ahí vienen 12 preguntas. Las 6 primeras es la tarea 7, ¿sí? ¿Ok? Entonces, no lo van a entregar la siguiente semana. Es para detalles, pero van a ser temas para el examen porque lo del capítulo es más, me estoy pagando hasta las lecciones. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a empezar a ver un poquito los métodos de conservación. Hace muchos años, Leibniz en 1995 pues postuló o creó lo que fue la teoría de barreras. ¿Sí? La teoría de barreras dice que no se pueden ocupar más métodos de conservación que los necesarios. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque si no, estamos haciendo un gasto de dinero y de cosas que no son necesarias. Por ejemplo, ustedes hicieron en el laboratorio chorizo. Si yo les preguntara, ¿el chorizo qué método de conservación lleva? ¿Cómo lo hicieron? De acuerdo a su proceso, ¿cómo hicieron el chorizo y cuál fue el método de conservación que ocuparon? ¿O qué ocuparon? Platiquen. Chorizo. O sea, todo. ¿Qué de lo que le pusieron al chorizo? ¿De cómo lo hicieron? Es un método de conservación. ¿O qué sirve como conservador? El vinagre. El vinagre. ¿El qué más? El vinagre. El vinagre, sí, ¿qué más? Ustedes vinieron el chorizo. El chile. El chile. Son barreras chiquitas, ¿no? Porque son barreras que solamente nos están bajando pH, pero no es una barrera grande. Entonces, por ejemplo, vinagre, chile, ¿qué más? Le pusieron sal, otra barrera muy chiquita. ¿Qué más? ¿Qué más le pusieron? ¿O qué más hicieron después de esto? ¿Dónde? Lo dejaron madurar, lo dejaron secar. Sí. El secado es una barrera grande, ¿sí? Y después, ¿qué hicieron? Lo dejaron madurar y después lo dejaron un tiempo, se sacó un poquito, se lo llevaron a su casa. ¿Y qué hicieron cuando hicieron en su casa? Cuando tienen el refrigerador, ¿sí? El refrigerador es solamente un marco hidrostático que está aquí, ¿sí? La teoría de barrera de Leibniz les dice que si yo tengo una barrera grande final, yo no necesito más barreras. El chorizo jamás ya se mete en el refrigerador, ya lo secaron, ¿para qué lo meten en el refrigerador? Al contrario, meterlo en el refrigerador significa que están haciendo un gasto de energía innecesario, ¿sí? El chorizo ya estaba seco. Ahora, claro, con el seco de ustedes no con un seco completamente seco. ¿Ok? Entonces, esta es la teoría de barreras. ¿Cuántas barreras necesita un producto para conservarse? Dependiendo del tipo de barrera, ¿sí? Si las barreras son muy pequeñas, va a necesitar muchas. Pero normalmente siempre tenemos una al final, ¿sí? Si yo tengo una barrera grande, ya no voy a necesitar otra barrera después, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es energía y esto es dinero. Entonces ustedes tienen que saber hasta dónde paramos, ¿ok? Esto es chorizo. ¿Qué hicieron con las salchichas? Porque todas las barreras son diferentes dependiendo del producto y ustedes tienen que poder identificar cuáles son sus barreras. ¿Cómo hicieron las salchichas? ¿Qué le pusieron? Le pusieron sal pura.
chiquita, no sirve para mucho. ¿Qué más? ¿Qué más le hicieron? Los fosfatos no son conservadores. Los fosfatos no es un método de conservación. Nitritos, está curado. Está curado, los nitritos. ¿Qué más? Pero los ingredientes no le pusieron. Ah, bueno, como conservadores. Le pusieron sal pura, pero también le pusieron sal. Que es una barrera muy chiquita, igual que esta. Después vinieron y cocieron, ¿sí? Pero cocieron a 72 grados centígrados, lo cual dice que no es una barrera grande, es una barrera como intermedia, ¿sí? Es mejor que esta, sí, pero, o sea, recuerden que se elimina el patógeno más potente, pero que todos los microorganismos ahí quedaron, ¿sí? Todos esos van a estar. ¿Qué hacen estos con salchicha? No. Es un método de conservación. El método de conservación es la pasteurización. ¿Y después qué hacen? ¿Qué otro método de conservación ocupan? ¿Cómo lo hacen? Lo refrigeran, lo empacan o no. Yo vengo, empaco, es una barrera más o menos, y después refrigero. ¿Sí? Fíjense, las barreras de una salchicha son 1, 2, 3, 4, 5, ninguna barrera grande. ¿Qué les está diciendo? Si hubiera sido mandado bien, o sea, que llevara su tiempo, 6 meses, ¿sí? Sin necesidad de refrigeración. 2 semanas en refrigeración, ¿sí? Entonces, si yo tengo una barrera grande, mi tiempo de conservación va a ser mayor. Si yo tengo solamente barreras pequeñas, mi tiempo de conservación va a ser muy poco. ¿Ok? Por eso es que las salchichas son los productos emulsionados que tienen la menor vida de la vida. ¿Ok? Les voy a platicar uno que no hicieron, pero que es uno que nos da una barrera muy grande, el jamón serrano. El jamón serrano es un producto salgado. Y es un producto que el proceso de jamón serrano mínimo tiene que ser 6 meses. O sea, todo el proceso. Si no tiene 6 meses, no se puede llamar jamón serrano. Relativamente en el súper vemos algo que le dicen paleta curada. ¿Sí? Paleta curada significa que no llegó al tiempo de maduración, entonces lo venden como paleta curada. Pero el jamón serrano pues, son 6 meses mínimo. Muchas veces el tiempo es mayor, ¿no? Entonces el jamón serrano yo vengo y parto de una pierna de cerdo completa y la pongo a desecar y la pongo con sal y con sal pura, ¿sí? Entonces esa resulta ser que no es una barrera tan pequeña, es una barrera grande, ¿sí? Y después vengo y la meto a madurar, la meto a secar, todo esto tiene que estar seco. Y entonces vengo y tengo una barrera enorme, ¿sí? Este producto con 2 barreras que tiene, que solamente es el secado y el madurado, me puede durar más de 1 año fuera del horno. ¿Por qué? Porque las barreras no son pequeñas y es muy grande. ¿Sí? Hace muchos años había una empresa, ya la quitaron. Había una empresa que nos dejaban entrar y estaba en Gavilán, entonces íbamos caminando y me llevaba el grupo y hacían jamón serrano. Y hacían jamón serrano porque el dueño era un mexicano que fue a España, que probó el jamón serrano y le encantó a todo México. Y entonces vino y decidió poner una fábrica de jamón serrano. Y nosotros fuimos el primer año donde estaban abriendo con jamón serrano. Ellos hicieron un proceso de jamón serrano de 1 año, o sea, toda esta desecación está por 1 año. Y cuando uno entraba, pues había, no sé, por ejemplo, aquí donde empiezan los salones, todo eso estaba lleno de jamón serrano colgado. Y tenía un olor penetrante a jamón serrano, lleno de lomo blanco, de chile, o sea, una belleza de jamón serrano. Y bien, al año siguiente llegamos como en octubre. Y me dijeron, es que le toca a usted hacer la visita porque nosotros tenemos mucho trabajo. Y le dije, ¿por qué? Se está lavando el jamón. ¿Lavando el jamón? Y me dijo, sí. Dice, no me gustó con el moco blanco. Y entonces agarraron y lo que hicieron fue lavar el jamón
quitarle el hongo blanco que era benéfico, le pusieron agua para lavarlo, con lo cual aumentaron la agua que hicieron que crecieran microorganismos, lo rebanaron, o sea, le quitaron el isquio, el hueso, lo rebanaron. Por eso que cuando ustedes ven el jamón serrano rebanado tiene como un hoyito, ¿sí? Ese es el hoyito donde estaba su hueso, lo que pasa es que después lo pegan, ¿sí? Bueno, lo apachurran para cerrarlo. Y entonces, ¿qué hacen? Pues claro, después de esta barrera que tenían, pues vienen y le empacan al vacío. Y después lo meten a la refrigeración, ¿sí? Y entonces hacen que 100 gramos de jamón serrano, pues no les cuesta lo mismo, les cuesta mucho más caro. ¿Por qué? Porque esto está de más. O sea, es una tontería ver el jamón serrano empacado al vacío. O sea, es una tontería verlo allí, porque están haciendo un gasto innecesario, ¿sí? El jamón serrano se come así, con el hongo. Es un beneficio, tampoco son benéficos, ¿sí? Pero es estructura. Y después quebró la empresa. O sea, Cinta Leo se tuvo que ir de aquí porque no podían sostenerlo. O sea, hacían un buen jamón serrano y me acuerdo que lo vendían en Saks. Y la verdad, 400 pesos el kilo, son muy baratos para el proceso que llevaba. Porque nosotros lo veíamos y decíamos, tiene un proceso tan bueno para lo que cuesta el jamón serrano. Entonces estaba bien. Es un producto accesible para todos, ¿no? Comprar jamón serrano estaba bien, se vendían los jamoncitos bien. Porque aparte el jamón serrano de la pierna pierde más del 50% del peso. O sea, yo puedo meter una pierna de 20 kilos y me voy a quedar con un jamón serrano de menos de peso. Pero, ¿sí? Entonces, ¿está claro? Les dijo que no hay que poner más barreras de las necesarias. Por lo tanto, siempre tenemos que identificar las barreras que tenemos en nuestro producto. ¿Ok? ¿Qué le estoy poniendo? ¿Qué necesitan y qué ya no necesitan? ¿Sí? Entre menos o entre las barreras sean más pequeñas, menor es la vida de la energía. Eso sí, yo puedo tener 6 barreras. Si son chiquitas, mi vida de energía va a ser muy corta. ¿Sí? Puedo tener menos barreras, pero si tengo una barrera al final que sea muy grande, mi vida de energía será. Y ese es el principio de todo, ¿no? Siempre cuando ven un producto dicen, ¿qué barreras tengo? ¿Qué le puedo poner? ¿Qué se de más? Si yo empaco y refrigero, esto no solamente son barreras chicas muy costosas. Aquí debe haber para. Por eso es que ustedes ven el jamón serrano cuando está en el súper, que lo tienen colgado en la parte de atrás, ¿no? Lo tienen colgado, no hay en recreación, está la pierna completa. Es más, muchas veces le dejan la pata, porque la pata negra les indica que es de un cerdo ibérico. Entonces la pata negra es el mejor jamón serrano. Para jamón serrano es el mejor jamón serrano que hay es el de Huelva, de la gente de Huelva en España, y son cerdos que se alimentan con billotes toda la vida. Entonces el jamón serrano es increíblemente bueno y también cuesta increíblemente caro. Sí, pero de qué es buena, es buenísimo. Nada, pero bueno, ok. Bueno. ¿Cuál será el método de conservación más barato que puede haber? El primero con el que se iniciaron, que bueno, no voy a entrar por el primero, sino no voy a entrar por el más económico, ¿sí? Ese es calor, ¿sí? Creo que el calor fue lo primero que ocuparon, entonces son temperaturas altas, o temperaturas. Creo que no hay fuentes de esto, pero déjenme se los busco y si no, con las notas. Nosotros ya sabemos que, por ejemplo, los productos cárnicos pueden llevar un proceso de pasteurización. Así se conocen 4 tipos para ocupar temperaturas altas: pasteurización, escaldado, esterilización
freído, cocido, pero en carnes no tenemos escalado. El escalado es para sí, se ocupa para inactivar encima. Nosotros no lo tenemos. El único escalado que conocemos en carne es el que se le da al cerdo cuando entra el sacrificio. No es un método de conservación. Sin embargo, sí tenemos pasteurización, ¿no? Tenemos todos los productos que ya no les voy a decir que la pasteurización es a 72 grados. Y tenemos un proceso de esterilización. Siempre que se hable de alimentos no podemos hablar de una esterilización completa. ¿Cómo se define esterilización? La eliminación completa de todos los microorganismos. ¿Los podemos eliminar en alimentos? Y la respuesta es no. No podemos eliminar los microorganismos. Y entonces nosotros hablamos de una esterilización comercial. Que significa que se elimina el 99.9% de los microorganismos. Eso se elimina. Sí los podemos eliminar, sí. Pero ese 0.01 que le queda, tal vez se tarde años, pero se va a recuperar y va a crecer. Entonces, todo lo que sea de alimentos, todo va a llegar a un momento donde se va a echar a perder. Todo. Hay carne que se ha durado congelada 5 años, sí, bien, pero todo al final ese microorganismo va a crecer, ¿no? Ya les platiqué que yo comía un chorro de dona vivo antes cuando llegué a la mamá. Y pues yo les decía a mis alumnos de micro que tenía una gran teoría. Nunca he visto un solo microorganismo a las donas vivo. Ahora ya ves cómo y le decía, ¿cuántos han visto un microorganismo a un organismo que tiene un hongo, que tiene algo? No se ve, ¿no? Entonces, tenía dos teorías. La primera, que las donas mismas son tan buenas que los microorganismos no están, o sea, no pueden entrar en algo que es bueno para la laboratorio. Y la segunda es que las donas mismas son tan malas que ni los microorganismos las quieren. Mi teoría, la primera, yo por eso me o sea, todavía las veo y ya no las como, pero bueno, ahí. ¿Sí? ¿Ok? Entonces siempre esterilización comercial. ¿Sí? ¿Cómo podemos? Recuerden que la muerte de los microorganismos, al igual que el crecimiento, es exponencial. Por lo tanto, no podemos, los microorganismos que empiezan a morir, pero empiezan a morir gradualmente, dependiendo cómo van, ¿no? Y tenemos ciertos factores de inactivación que yo espero que ya se lo sepan. ¿Saben lo que es el valor de? ¿Qué es? ¿Qué es el valor? ¿Cuál es la definición del valor de? ¿Ya llevaron un uno? ¿Está? ¿Con Angélica? ¿Con quién? ¿Con Mónica? Eso ya lo vieron. ¿Ya lo vieron? No. Los valores de inactivación empezamos con valor D. Y el valor D se define como el tiempo necesario en minutos que se necesita para eliminar al 90% de una población de microorganismos, ¿sí? Y el valor D siempre va dado con un subíndice, es decir, de 72 grados centígrados es igual a 15.3. Fíjense, me está diciendo, por ejemplo, Salmonella typhi tiene un valor de 15.3 minutos, bueno, una D de 72 y se elimina el microorganismo en 15.3. ¿Qué significa? Que si yo pongo Salmonella a 72 grados centígrados durante 15.3 minutos, voy a eliminar el 90% de la población. Sí, eso significa. ¿Ok? Entonces, el valor de son los minutos necesarios para eliminar el 90% de una población determinada, donde la temperatura siempre va como un subíndice. ¿Sí?
Después tenemos otro que se llama Z. Z me dice que son los grados necesarios para bajar de un índice. O sea, para bajar esta temperatura, aumentarla, ¿no? Bueno, para aumentarla. ¿Qué me está diciendo? Salmonella yo la puedo eliminar a 72 grados en 15.3 minutos, pero también puedo eliminar salmonella a 72 grados durante 1.5 minutos. ¿Sí? Yo aumento temperatura, disminuyo un índice. ¿Sí? ¿Yo puedo eliminar los 72? Sí. Ahora, hay microorganismos que la B puede ser como de muchos minutos. Entonces, ¿qué hago? Pues veo si mi Z se ajusta, porque Z es, estos grados, yo se los puedo sumar acá y esto me disminuyó 1 en 10. ¿Sí? De tal manera que yo pongo 82 grados y pongo, no necesito 15 minutos, necesito 1.5. ¿Sí? ¿Eso me conviene? Por supuesto. Por ejemplo, las temperaturas ahorita de ultraesterilización de la leche que ustedes ven, no son minutos. Esas se están pasando por planchas y pasan segundos. La leche solamente pasa y se logró una ultraesterilización. ¿Sí? Eso me conviene, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque conservo todas mis cualidades nutritivas de ese alimento que yo quiero. ¿Ok? O sea, conocer Z me da la oportunidad de bajar la temperatura de D. Bueno, de subir la temperatura de D, pero de bajar los minutos. ¿Sí? ¿Está claro? No siempre van a ser 10 grados. No, a veces va a ser 15. Entonces, pues, se lo suman aquí y le disminuyen un poco. Sí. Z puede ser variable, al igual que D. Depende, cada microorganismo tiene una D determinada y una Z. Cada microorganismo. Esas son tablas que ya hay, donde ustedes ven qué tiene y qué le puede aumentar, qué puedo mejorar. ¿Sí? Si yo subo mucho la temperatura, pero la tengo pocos segundos, pues las proteínas y vitaminas no le va a pasar nada. ¿Sí? Si yo tengo una temperatura tal vez no tan alta, pero con muchos minutos, puedo destruir vitaminas o proteínas. Entonces, ¿qué me conviene más? Entonces, el valor de Z y D para los ingenieros de los alimentos, pues son valores que debemos de conocer y que existen como tablas ya. ¿Sí? Después tenemos F. F su definición es un factor de letalidad que se llama, y tenemos FC y FS. FC es la temperatura necesaria, pero en el centro. ¿Se acuerdan cuando miden ustedes la temperatura de salchichas o de jamón que le meten el termómetro? Lo meten en medio, ¿no? Yo no les digo, las salchichas se cocen en 15 grados, no. Las salchichas se cocen, temperatura interna 72 grados. ¿Cuánto tarde? Lo que tarde, dependiendo de la temperatura de la paila. No hay un tiempo de cocción de salchichas, hay una temperatura interna, así se debe de ser. O sea, yo no digo, a los 15 minutos apago. No, o sea, eso a mí no me está diciendo nada. O sea, yo necesito controlar esto, eso se llama FC. Hay veces, bueno, nosotros solamente le metemos un termómetro, pero hay algo que se llaman termopares en la industria, que son muchos termómetros en diferentes puntos, y este es FS. ¿Sí? No, la temperatura no siempre está en un punto, está igual, pues varía. Entonces esto se saca un promedio que debe de ser la temperatura de cocción. ¿Sí? Entonces, FS es la suma de todo, que normalmente en industria esto se saca por medio de termopares, que se ponen varios en las forjas, en los moldes, para que puedan tener la temperatura exacta en todo su producto. ¿Sí? Dice que FC es la temperatura del centro, ¿no? FC es la temperatura del centro, FS es la suma de todos en varios puntos
de la forca. Bueno, forca porque es lo que ocupan cuando hacen jamón, que es más corto. Las salchichas la verdad es que son muy pequeñas, entonces, pero los jamones sí se ponen termopares para toda la forca, para tener control de esa temperatura. Por eso les decía, ¿cuánto tardaron en cocer el jamón? A ver, también es temperatura interna. O sea, no es que lo saquen de una hora. Eso no funciona. Productos cárnicos tienen su temperatura interna. Esto es importante para carne. Esto es importante para alimentos. ¿Sí? Alimentos siempre tienen que llevar esto. No hay minutos para poder tener la certeza de esto. Siempre tienen que ser medidos, ¿sí? Y tenemos que conocerlo, ¿ok? ¿Sí? ¿Está claro? Maestra, pero, o sea, ¿qué significa la letra FC? O sea, F es un factor de letalidad. ok. Así es, factor de letalidad. FC en el centro del producto. FS, la suma de varios puntos. Gracias. Eso significa. Es que digo, si escribo con azúcar, pues claro, me canso más y me da más flojera escribir con azúcar y me sale más feo y no. Pero cuando se habla de esto me acostumbro otra vez a escribir para la derecha y no me quedé con azúcar porque ahora ya voy a escribir un poquito de cuatro. Bueno, ya es como mejor, ¿no? De cuando empecé. O sea, ya... Pero ya estoy empezando a firmar, ya tengo que firmar con la mano derecha. Profesora, ¿y la F solita? Factor de letalidad. Casi nada más. ¿Y cómo se toma la temperatura en esa referencia? No, F es factor de letalidad, así lo van a ver. El factor de letalidad es tanto. Por ejemplo, el factor de letalidad es 70, ok. FC, la temperatura en el centro, FS, la suma de varios puntos. ¿Sí? Es lo que yo le digo que todos los productos cárnicos se necesitan en las industrias el uso de termopares, que son muchos termómetros juntos en una sola forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces, ustedes lo vieron, por ejemplo, las salchichas, por eso nos pasa. La paila está tan caliente que de repente empiezan a cocerse las salchichas y quedan pálidas de un lado. ¿Lo ven? Muchas veces quedan pálidas de un lado y eso es temperatura, porque no la midieron bien. ¿Sí? Es temperatura, no le llegó a la temperatura. O las salchichas que están más abajo pueden alcanzar una temperatura más alta de 72 que las que están arriba. Y ustedes miren arriba. ¿Por qué no miren en la de abajo, que es a donde le llegó más el calor? No. Entonces, esos cambios, por ejemplo, la reacción de curado depende de la temperatura. Entonces, el que no se forma el color de curado depende de la temperatura que tienen en esa paila. Y el jamón es más fácil porque es una forma. Salchichas no. Salchichas quedan como decoloradas o de repente quedan medias blancuzcas por un lado. Eso es un defecto. Eso es un defecto. La industria encuentra eso y eso es lo que eso no puede salir en un mercado. ¿Sí? Tienen que acostumbrarse que la temperatura siempre tiene que ser la misma, tiene que medirse. También es porque a veces los alcoholes están mal, pero hay muchos errores para que salga de colorado. O sea, el producto. Son muchas las cosas que pueden pasar mal. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, bueno, el tratamiento térmico siempre se ha considerado como de los métodos de conservación más baratos que existen y nosotros tenemos que existen 4. ¿Sí? Pasteurización, escalada, esterilización comercial y freír. Pasteurización, ya la conocemos, todos los productos emulsionados se pasteurizan, 72 grados centígrados. Escalado, no existen carnes, solamente es para frutas, se compran cantidad de enzimas. Esterilización en alimentos solamente es algo que se llama esterilización comercial. 99.9 de los microorganismos en menos del 0.01 en algún momento va a volver a crecer. ¿Sí? Y freído, bueno, freído normalmente alcanzamos temperaturas de más de 100 grados, y ese es un tipo de esterilización. ¿Sí? Qué bonito. Los métodos de conservación siempre los van a ver como ventajas y desventajas. Y si yo les preguntara, ¿cuáles son las ventajas de poder usar tratamiento termómetro? ¿Qué ventaja tiene? La eliminación de microorganismos. Bueno, este es un bactericida. Este es un bactericida. Entonces allí las ventajas son, puede ser
bacteriostático o bactericida, dependiendo de la temperatura. Entonces, ventaja, bueno, sí, bacteriostático o bactericida. ¿Qué más? Ese momento, pues sí, es que este de los métodos de concentración se considera económico. ¿Qué más? Elimina microorganismos, sí. Es económico, sí. ¿Qué más? ¿Qué otra ventaja tendrá el tratamiento térmico? ¿Qué ventaja tendrá que usamos? Vida de anaquel, bueno, dependiendo el... Sí, vida de anaquel larga. Dependiendo el método. ¿Y qué más? Recuerden que son métodos de conservación. Una ventaja no es un conservador, todos son conservadores. O sea, esa no es una respuesta. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decirle que tiene de ventaja? ¿O de ventaja? ¿Qué tiene de ventaja el tratamiento térmico? Profesora, ¿también llegan a cambiar las características de la carne? Cambia las características de la carne cocida, una carne de dura es otra cosa, ¿no? Entonces, cambian características organolépticas, es una gran desventaja. ¿Qué más? Así es, se puede perder parte del valor nutritivo. ¿Y el cambio de características organolépticas no también puede llegar a ser una ventaja? Bueno, no sé, tal vez para algunos productos. Tal cual. O sea, nosotros lo tenemos como una desventaja porque si yo parto de un producto y este cambia, al final cuando tiene su tratamiento térmico, esa es una desventaja, este cambia. Cambia el color, se pone un color como cafezáceo, cambia el olor, cambia todo, ¿no? Entonces es un cambio de características. Existen ahorita tratamientos térmicos provocando que eso está ahí, que después vamos a hacer calentamiento ómnico. Recuerden que las vitaminas de la carne son irresolubles, dependiendo cómo hagamos estos, se nos puede perder todo. Claro lo del valor de IC. ¿Sí? Si lo pongo en el examen, tal se elimina con... ¿Eh? ¿Sí? ¿Ya? ¿Está claro? Dudas ahorita. Sus definiciones las tienen que tener. O sea, la definición de D y Z la deben de conocer perfectamente. ¿Por qué? Porque de ahí lo sacan, ¿sí? D es el tiempo necesario para eliminar el 90% de una población donde la temperatura siempre va como un subíndice, ¿sí? Cualquier microorganismo que diga esto, yo digo, se elimina a 72 grados durante 15.3 minutos. Z me ayuda para disminuir los minutos 1 y 10, ¿ok? Entonces, esta Z, yo se lo pongo como 10 grados, porque es como muy común, solamente le suman, pero la Z que se ven aquí, pues es la misma que la van a sumar acá, ¿ok? ¿Sí? Y siempre esto va a disminuir 1 y 10.
¿Clarísimo? Muy bien. Después, otro método de conservación tenemos, pues, si hablamos de temperaturas, pues temperaturas bajas, ¿no? Y aquí pues tenemos dos, refrigeración refrigeración. Refrigeración, bueno, las temperaturas de refrigeración que tienen ustedes en su casa pues están en 4, pero la temperatura de refrigeración se acerca de 1 a 4 grados. Es una temperatura de refrigeración. A esa temperatura, pues la refrigeración solamente es un factor estático. Nunca voy a eliminar nada, solamente los voy a inhibir y solamente algunos microorganismos. Por ejemplo, en la carne tenemos, yo les dije que una flora dominante de carne son pseudomonas. Pseudomonas son ciclópidas, o sea, crecen en refrigeración muy bien, por eso es que la carne en refrigeración no dura demasiado. ¿Sí? Tenemos una flora que ya está habituada a estar ahí, ¿no? Bueno, pseudomonas son mesófilas, pero crecen bien a temperatura de refrigeración de la carne, o sea, no les pasa nada, ¿no? Hay una pseudomona que se llama pseudomona florensis, que es la que ocasiona que cuando se saque la carne como en una semana, se vea como verdosa, como que brilla. Ese es Pseudomonas florensis. Pseudomonas florensis es flora son microorganismos de deterioro, pero no son patógenos. O sea, no hay pseudomonas que sean patógenas hasta ahora. ¿Okay? Solamente es una flora como de deterioro que podemos tener, ¿no? ¿Okay? ¿Cuánto dura la refrigeración? Pues dependiendo del tipo de carne, pero normalmente 1 o 2 semanas, y esto depende mucho de la carga inicial que tenga la carne. ¿Sí? Ningún método de conservación se puede ocupar si la carne está muy contaminada. Ningún método. Carne muy contaminada no es posible conservarla. La carne tiene que tener la mínima cantidad de microorganismos. Yo les digo, si sale del rastro en un 10 a la 2, está bien. Si sale del rastro en 10 a la 5, ya no tenemos margen, porque recuerden que solamente puede aguantar hasta 10 a la 7. Después de 10 a la 7 empieza la putrefacción. Entonces, ya nuestro margen es tan chiquito que eso ya solamente son días. ¿Sí? ¿Okay? También, por ejemplo, las carnes que tienen mucha grasa, pues se produce un engrasamiento, pues ahí ya tenemos un poco más problema. La carne de pollo es de las más contaminadas. ¿Por qué? Por el método de sacrificio, ¿no? O sea, el pollo lo sumergen en agua, le quitan las plumas y después se visceran. Y cuando el pollo lo visceran, pues esa parte de la cavidad puede caer a lo que es la carne, entonces la contaminamos. Y aparte, como es tan pequeñito, se contamina más fácilmente. Entonces, pollo es la carne que normalmente una semana en refrigeración no aguanta otra vida de la carne, ¿sí? Otra carne que tampoco nos dura, pues son los pescados. ¿Por qué? Porque recuerden que el pescado, cuando ustedes lo compran, apenas va a pasar rigor mortis. Pero empezando rigor mortis, todo es muy rápido. ¿Por qué? El pH empieza a subir muy rápido, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que pescados 3 días en refrigeración, pero casi no más. ¿Okay? Entonces depende mucho de la especie, depende cómo esté y depende de la carga microbiana. ¿Okay? Entonces, ¿la refrigeración es un buen método de conservación? No, no es un buen método de conservación. Por ejemplo, los pescados que vienen de aguas frías, la refrigeración no les sirve de nada. ¿Por qué? Su flora va a ser la misma que va a tener el refrigeración. ¿Sí? Solamente se pueden refrigerar los pescados que vienen de agua caliente. ¿Sí? Entonces, sí, pasamos a cambiar nuestra flora mesófila y ya no pueden crecer en refrigeración.
Pero los de peces fríos que tienen una flora ciclópida, no les hacemos nada, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serán las grandes desventajas de la refrigeración? ¿Es cara? Ventajas y desventajas. Desventajas que es cara, ¿no? Ventajas es caro, desventajas Sí, es caro. ¿Qué más? Ya les dijimos, ¿qué más? ¿Qué más desventajas tiene el refrigerador? Depende de sus propiedades también, ¿no? ¿Pierde sus propiedades? Pues no. Bueno, no se levanta la computadora. Se echa a perder nada. ¿Es bacteriostático? Es bacteriostático. No hay una reflexión que sea bactericida, todas son bacteriostáticas. Esa es una desventaja. ¿Qué más? Acidez, con carne muy grasas. La carne es un producto muy delicado. No sé si ustedes se han fijado, cuando lo meten al refrigerador la carne se seca. Sí, se seca porque pierde agua, pierde peso. Entonces, el perder peso, pues es un defecto y es una gran desventaja que tenemos. Ah, claro, esto, les voy a decir que esto es por una mala... Pierde peso porque pierde agua y tenemos un 70% de agua, entonces ese sí es un problema. ¿Sí? La carne se debería de guardar en refrigeración, en un recipiente que fuera hermético, solita. Así se debe guardar la carne, porque aparte la carne absorbe todos los olores de su refrigerador, la misma. O sea, entonces, si yo guardo carne y le mezclo con algo, mi carne va a empezar a tener un olor diferente. La carne se guarda sola, en un recipiente solo para evitar que se pueda contaminar con algún olor extraño. Eso sí, la carne se tiene que cuidar mucho cuando está en refrigeración. Ahora ya tenemos desventajas. ¿Cuál será su ventaja? No nos sirve de nada. Lo que pasa es que sea un bacteriostático es una desventaja, pero también es una ventaja, ¿no? O sea, yo lo puedo guardar por semanas, no le va a pasar nada. Si llega mi carne, digo, al final es una maduración, ¿se acuerdan? O sea, que yo la guarde y que suba 10 a las 7. Entonces, yo no la quiero comer con pocos microorganismos, la quiero comer con una cantidad de microorganismos razonable como 10 a las 7. No que llegue el 10 a la 8, solamente el 10 a las 7. Es cultural, o sea, cuando yo empecé a trabajar en la planta de carnes, pues yo maduraba la carne, ¿no? Porque yo estudié enzimas, estudiaba en ese momento. Y llegaba el profesor de lácteos, el doctor Mariano García, que no lo conocen, pero es de que hace muchos años aquí, que ahorita está en Lerma, y es el rector de Lerma. Y Mariano llegaba y me decía, tu carne está echada a perder. Y me decía, no, es una cuestión de enfoque, mi carne está madurada, ¿sí? Y me decía, es que huele echado a perder. No, claro que no, o sea, es que, o sea, el límite es tan corto que se puede confundir, pero no, no, yo trabajo con carne madura, pero bueno, es casi lo mismo, ya cuando uno lo ves. Bueno, bacteriostático yo sí se la podría comentar. ¿Y podríamos anotarle otra? Pues creo que no, ¿verdad? O sea, pobre, pero no tiene otra. O sea, al contrario, es caro, nos produce un método de conservación de un tiempo cortito. No cambia propiedades nutritivas, nada, bueno, eso sí puede ser ventaja, ¿no? O sea, sus propiedades organolépticas son las mismas. Es más, la refrigeración, si la vemos como ventaja, mejora características organolépticas. ¿Por qué? Es maduración. Es maduración. Yo puedo madurar la carne a 4 grados. Se van a tardar, las enzimas sí se van a tardar, pero al final no van a cambiar ese sabor y todo. Está bien.
Yo siempre les digo que cuando ustedes lleguen y vayan al súper, compren carne hoy, pero cómansela dentro de 8 días y van a ver el cambio de la misma carne. Si ya se echó a perder, ya no. Porque recuerden que es muy, estamos muy rápidos. ¿Sí? Ok. Para mí, es el mejor método de conservación que existe. Solamente tiene una desventaja, que sería la congelación es cara, pero de ahí en fuera, una carne que se congela y descongela tiene que tener la misma calidad de la carne fresca. ¿Sí? Lo mismo. Yo puedo tener una carne congelada 6 meses y en 6 meses descongelo. Y si lo hago bien, mi carne va a ser la misma que yo sometí a congelar. La misma calidad. Es un error decir que la carne congelada no tiene las mismas propiedades. Es lo mismo. O sea, siempre y cuando congele bien. ¿Sí? Congele y descongele. Ya saben que se congela rápido, se descongela lento para evitar que los cristales que se forman sean muy grandes y me rompa la estructura. Y que cuando se empiecen a descongelar mis cristales, mi estructura pueda absorber esa agua. ¿Sí? Por eso es que descongelo lento, que nunca se descongela con agua y que el método mejor para descongelar es subir 1 grado centígrado por hora. Es decir, si yo tengo el congelador a -4, lo voy a pasar a 4 de mi refrigerador y allí tienen las 8 horas que tarda en la noche. ¿Sí? Es decir, yo puedo pasar una carne en la noche del congelador, la paso al refrigerador y el día siguiente está descongelada con su tiempo ideal. Esa es la forma correcta de descongelar. Si yo no hago eso, ahí es donde tengo problemas. O por ejemplo, mucha gente viene y mete la carne y la mete en un taza con agua. No, o sea, la carne no le puedo dar más W para que mis microorganismos crezcan, ¿no? O sea, yo no puedo aumentar eso, o sea, jamás se pone la carne en agua, jamás se deja en medio ambiente, porque otra vez voy a aumentar la cantidad de microorganismos. Pero eso es un mal congelado y descongelado, ¿ok? O sea, congelar. Cuando yo congelo, se paran todas las actividades enzimáticas y mi agua se congela. No puede crecer un solo microorganismo, ni puede haber ninguna actividad. Por eso es que yo les digo que cuando descongelo, mi carne tiene que ser la misma, ¿sí? La misma. Hay gente que dice, no, yo no compro carne congelada. No, a ver, no te pasa nada, al contrario. Ahora, la congelación pues no era de 4 grados, de los 4 de su congelador, o sea, la congelación comercial normalmente está a -20, entre -20 y -25. Esta es una congelación comercial. Los guajolotes que se van a comer en diciembre, que todavía no son guajolotes, ¿no? Porque a partir de noviembre dicen, ay, sí, nos vamos a comer un pavo. Sí, va, es un guajolote, o sea, pero está bien. Los guajolotes, ahorita que sigue siendo guajolote, nos empiezan a criticar en junio, ¿por qué? Si no, no tendríamos la producción para diciembre cuando llegue. Entonces tienen que estar aquí, tienen que estar congelados, ¿sí? Por todo ese manejo de los guajolotes es que empezaron a sentir los problemas de PCE en esas aves, ¿sí? O sea, por ese manejo tan severo que ahora tenemos de consumo de pavos en diciembre, ¿ok? Entonces, bueno, pero a esta temperatura, pues la carne puede durar más de 1 año congelada, más de 1 año. No le va a pasar nada. Y cuando la descongele va a ser la misma que yo congelé, con su misma carga que va aumentando un poco. También se los dije, carne que se congela y descongela nunca se puede volver a congelar. ¿Por qué? Pues porque los microorganismos aumentan, ¿no? Y la carne que se va a congelar, si en todos los métodos de conservación es importante que la carga microbiana inicial se baja, en este es imprescindible. Yo no puedo congelar carne que tenga muchos microorganismos. ¿Por qué? Porque yo normalmente mi carne sale con 10 salados.
de grasa. Yo congelo 10 a la 2. Cuando yo descongelo todas esas 8 horas que pasan en las que yo guiso, pues mi carne va a subir a un 10 a las 5. Me la voy a comer como 10 a las 5. 10 a las 5 está bien. ¿Qué pasa si yo la vuelvo a congelar? Que cuando yo la saque, voy a estar entre 10 a las 7 y 10 a las 8. Ya no. Ya estoy ya en el límite. ¿Sí? Entonces, carne que se congela y descongela, nunca se puede volver a congelar. La carne solamente se congela una vez. Y a estas temperaturas puede durar más de un año. El congelador comercial que ustedes tienen, pues lo tienen a -4. Este es el comercial. Que también es dura, porque les dura mucho. Ventajas de la congelación. Fíjense, la congelación sí es un bactericida. A diferencia de la refracción, la congelación sí es un bactericida. Entonces, ventajas. Bactericida. ¿Qué más? Se eliminan todos. ¿Qué más pasa cuando congelan? Tiene características organolépticas, por supuesto. ¿Qué más? Detiene la actividad enzimática, por supuesto, pues que tampoco ya no puede crecer nada. Conserva el valor nutritivo, pues claro. Dijéramos, la congelación tiene todas las ventajas con la única desventaja del costo. Es cara, muy cara. Imagínate tener una carne de un año más nada. Un costo alto. Pero como es la mejor forma de conservación, y toda la carne que nos llega congelada, nosotros la vemos en el súper congelada, ¿no? Como debe de estar, congelada. Comprar una carne congelada es bueno. Bueno, digo, las costumbres mexicanas es comprar una carne fresca, ¿no? Una carne fresca no es carne ni siquiera, no tiene buenas carnes. Pero bueno. ¿Sí? ¿Qué otro método de conservación? Fíjense, todos esos métodos de conservación que ahorita estamos empezando a ver, todos son de la teoría de barreras, ¿sí? La teoría de barreras me dice cuántos métodos de conservación ocupo, ¿sí? ¿Los puedo poner unidos? Por supuesto. O sea, un método de conservación nunca se ocupa solo. Un método de conservación siempre va acompañado por otros, ¿sí? Sus barreras pequeñitas y después un método de conservación. Y si no es muy severo, tenemos que meter otro más, ¿sí? Todos los que se necesiten para tener una mayor vida de un producto, sin meterle más. Pero el método de conservación, un producto no tiene un solo método de conservación, tiene varios. Ese es el teoría de barrera. Pero bueno, ¿qué otro? Deshidratación. ¿Salado? Órale, sí. Bueno, voy a ver uno que ya conozco, que conocemos bien, que también es un método de conservación, que es curado. Todos estos son métodos de conservación. Nosotros lo llamamos como curado. Por medio punto, ¿quién me pone la reacción de curado? Por medio punto, solamente quiero uno. Es el examen pasado. ¿No? La reacción de curado, la reacción de cómo se pone el color. ¿No? Medio punto. Estamos como así, medio punto. ¿No? Lo vimos en el pasado, pero ahorita lo tenemos que tocar en curado. Bueno, quedamos
podía poner nitritos. Aquí están unas bacterias lácticas que se llaman cocos. Los cocos es el talón. Nitritos más hemoglobina. Yo puedo poner nitritos en nitritos. ¿De qué depende que ponga una vuelta? La reacción rápida de esta. ¿Cuándo quiero una reacción lenta? ¿Cuándo la quiere? ¿En qué producto la quiere? ¿Cuándo necesito que sea lenta y cuándo necesito que sea rápido? Lenta en un producto madurado, ¿no? Lenta en un producto madurado. ¿Un producto madurado necesita meterle nitritos? ¿Necesitamos meterle nitritos? Bueno, no, pero ¿Por qué? por el tiempo de... En un producto madurado yo necesito una reacción lenta. Sí, necesito ponerle a un producto madurado nitritos. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque ustedes le pusieron nitritos al chorizo, le pusieron a salpura. ¿Para qué se la pusieron? ¿Era necesaria? No. ¿Por qué no? Porque a veces esos son aditivos. Los nitritos son ingredientes, sí, pero son mucho más aditivos ahorita, son mucho más dañinos que lo que nos están haciendo. ¿Sí? ¿Por qué no necesito ponerle nitritos o sal pura a un producto madurado? Porque no se va a cocer y no se va a producir la reacción. Ese es un principio, pero recuerden que no le damos la función de los nitritos y por eso es que se lo ponemos. ¿Okay? Dijéramos, en productos madurados, los nitritos, su función principal no es color ni aroma, sino es conservador y antimicrobiano contra Clostridium botulinum y Staphylococcus aureus. Allí pasa a ser una segunda función. Su función es, ahora sí, como método de observación. 4 funciones para hacer 4 funciones de esto, ¿no? Color, olor y sabor, evitan la acidez oxidativa, carácter estático contra Clostridium botulinum y Staphylococcus aureus. En madurado, eso es en cocidos. En madurado solamente 2, ¿sí? Y además hasta podría ser 1. Carácter estático contra Clostridium botulinum y Staphylococcus aureus y evitan la acidez oxidativa. Lo demás no funciona, no sirve para nosotros. ¿Okay? Sin embargo, para la acción antimicrobiana, que podría ser la más importante del curado,
funciones que tienen los nitritos sulfuros? Pues bueno, la función más importante en este momento para el observador pues es su acción en microbianos. Entonces quedamos que, por ejemplo, pero Clostridium botulinum es un anaerobio, pues solamente sería cuando hacemos un enlatado. Ahí sí, el ponerle nitritos es importante, sulfura, porque puede ser Clostridium. Estafilococos ahí sí lo tenemos en todos los productos, en todos se encuentra, ¿no? Quedamos, ¿por qué? Porque estafilococos vive en nariz y garganta y lo tenemos, lo tienen los operarios y lo pueden pasar a cualquier producto, ¿sí? Como contaminación cruzada. Fíjense, 80-160, por eso es que nosotros tenemos como límite en la norma 156 partes por millón. La función principal es esta. Color se necesitan de 30 a 50 partes por millón. Están ahí grabados. Esta es la función que necesita la mayor parte del informe. Estados Unidos normalmente regula 150. Y la Unión Europea regula tanto nitratos como nitritos, y el nitrato normalmente le pone que tienen que ser de nitratos 500 partes por millón. Y entonces ustedes dirán, son muchas. Sí, pero se pierden aquí. Se pierden en el proceso. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucho madurado, entonces ellos sí tienen que regular. Nosotros no regulamos nitratos, solamente se regulan nitritos. ¿Okay? Ellos regulan las dos, nitratos y nitritos. Pero lo que más ocupan en la Unión Europea pues, son nitratos. Pero este paso de reducción, aquí se pierde. Entonces les está llegando lo mismo. 156 partes por millón, estamos muy por debajo de lo que puede servir para formar el nitrosaminas, ¿ok? Muy por debajo. Queremos que más o menos las alcoholes que están ocupando están en eso, ¿no? Nos pasamos por el parte por millón. Eso no se nos puede. Bueno, Entonces dice que no son como tal necesarios, pero sí un poco porque tienen la acción antimicrobiana, ¿no? No son necesarios, claro que son necesarios. Eso es importante. Y yo les dije, las salchichas, no podemos vender salchichas si no son rosas. Y el rosa solamente se lo da la sal pura. Y no solamente le da eso, le da el aroma. ¿Sí? El aroma de salchicha se lo dan a los nitritos. ¿Lo podemos quitar? No. Hay muchos estudios. Le han tratado de meter tomate, le pueden meter betabel. Muchas veces se le mete la sangre, la pitrina, se ocupa para abarcar costos, pero también para darle color. Sin embargo, le dan color, pero no le dan aroma. Y el color no pasa a ser el color del plato. Entonces, son indispensables. Pero en productos variados, su función principal pasa a ser esta. ¿Por qué? Porque no le causa sabor ni color ni aroma. El aroma de los productos madurados es muy diferente de lo que es una salchicha. ¿Sí? Y fíjense, si yo les preguntara cuáles son las ventajas del curado, pues son las funciones, ¿no? Color, aroma, evitan la rigidez oxidativa y carácter estático contra Clostridium botulinum y Staphylococcus aureus. Esas son sus ventajas. ¿Y las desventajas? Formación de nitrosaminas, gran desventaja de tener productos curados. Y después hay una enfermedad que se produce en niños, y en niños muy pequeños, que se llama meta-hemoglobinemia o sangre azul, que puede llegar a ser mortal. Por eso es que a los bebés menores de 6 meses no se les puede dar un hemoglobina líquido que sea curado. Cuando mi hijo estaba chiquito, un día le mandaron, que hiciera el jamón que vendían de los guerreros. Le dije, entonces otra vez le dije al pediatra, o sea, ¿qué no sabe de la meta-hemoglobinemia? Y me dijo, sí,
Y me dice, ¿ya leíste la etiqueta? Y dice, jamón sin curar. ¿Sí? No, nunca pueden llevar nitritos. ¿Por qué? Porque la hemoglobina fetal todavía queda en un recién nacido y esa sí puede reaccionar con los nitritos. La sangre sí es mortal en bebés. Entonces, nunca un bebé antes de 6 meses puede consumir nitritos. Después de 6 meses ya la hemoglobina pasa a ser la hemoglobina que vamos a tener casi de adulto. A ver, dos cosas que me quería decir. Estamos terminando la semana, bueno, ya terminamos la semana 7. Pónganse a estudiar, el chat se va a quedar abierto, ¿sí? El fin de semana pónganse a estudiar. Si este examen no se recupera los que reprobaron, se van a ir a global, ¿ok? Entonces, ya está. No hay recuperaciones, entonces pónganse a estudiar. Es el momento, no hay tanto. Todos los apuntes están en la de Jacqueline. Lo único que les faltó es que también que se los traigo personal. A ver, estamos en semana 7. Yo quería hacer examen en semana 8 el jueves, pero creo que lo vamos a cambiar para el 16, para el lunes. Entonces, primero porque no ha acabado, y segundo porque aunque acabe, preferiría empezar el siguiente tema que ustedes tengan el otro fin de semana, ¿verdad? Entonces, a ver, el 16 sería el segundo parcial y después nos vamos a el 30 sin falta, tiene que ser el tercer parcial porque después vienen las vacaciones de Semana Santa. El 30, si les va bien, ustedes se pueden ir de vacaciones sabiendo que exentaron meteorología de carnes y si no, pues lo deben de ocupar por horas. Porque el global tendría que ser el 6 de abril, después de Semana Santa. ¿Sí? Entonces ya, fechas. 16 de marzo el segundo parcial, 30 de marzo el tercer parcial y el global sería el 6 de abril el global. ¿Sí? Recuerden, si reprueban 2 se van directo a global, si reprueban 1 pero tienen promedio probatorio, ¿se van? O sea, está y se les va a promediar. Si reprueban si llegan a reprobar el laboratorio, sí, pero a mí cuando me pasan las verificaciones, están todas en teoría, lógico. Si reprueban, si pasan teoría, yo ya empiezo a promediar, ¿sí? Yo promedio laboratorio hasta que no tenga pasado teoría, ¿ok? Si no, no lo pongo. Entonces tienen que pasar teoría mínimo con 6, promedio de los 3, solamente uno reprueba. Bueno, eso ya está. Solamente una cosa que les quería decir. Estamos en semana 7. Semana 7 y 8 es semana de encuestas. No lo tomen a la ligera, chicos. No lo tomen a la ligera. Yo no me entero, por ejemplo, con la jefa de departamento, que un profesor está fallando, no lo puedo, ¿sí? O sea, a mí sí me dicen, un profesor está fallando, yo tengo que ver por qué falla el profesor. Pero si ustedes no contestan, o toman las encuestas como si fuera de risa y contestan siempre porque nadie les hace caso, por eso es que no pasa nada, ¿sí? Pero si ustedes quieren que verdaderamente pase algo, tenemos nosotros que saber, ¿sí? Yo